lo dijo en la primera hora. 8:36. Más adelante estaremos dialogando con Fabricio Tinajero ya en el cierre de este espacio de noticias para conocer su propuesta de cara a la elección por la alcaldía del Cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi, donde tenemos audiencia a través de 103.7 FM Estéreo en el centro del país. Antes, visita nuestra mesa de trabajo Mónica Argüello. Ella es candidata a integrar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Qué gusto, bienvenida. ¿Cómo le va? Muchas gracias, Fabricio, por este espacio, gracias a este medio, que me parece que lo que están haciendo es súper importante, porque la promoción que ha hecho el CNE es bastante limitada, es un tiempo muy corto, somos personas que venimos de un espacio en el que no se nos conoce, muchos de los que están candidatos al Consejo, y esto es importante para que nosotros podamos dar a conocer quiénes somos y qué estamos proponiendo para cambiar esta historia. ¿Usted ha estado vinculada a la actividad político-partidista de este país o se presenta a esta elección como una ciudadana? Jamás he estado en ningún partido político. ¿Nunca? ¿Ni afiliada ni adherente? No. ¿Ni militante ni nada? No. Bueno, uno tiene un corazoncito siempre, ¿no? Sí, todos tenemos un corazón. Exacto, no Todos, soy un ser etéreo. Todos tenemos una ideología y una forma de pensar, todos. Exactamente, pero jamás he estado en ningún partido político. Soy activista del movimiento de mujeres desde que estoy en la universidad y he trabajado en procesos de participación toda mi vida. Entonces, y también en comunicación. Entonces, desde ahí es un poco esta apuesta a estar en este espacio. ¿Por qué quiere llegar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social como consejera? A pesar de lo que para muchos puede ser un problema, para mí es un reto, es un compromiso. Si ha sido un tema de trabajo por más de 25 años, estos temas de participación, de control social, de rendición de cuentas, no podía quedarme mirando las cosas, cómo suceden, la condición en la que está una institución que ha sido un producto o una consolidación, una concreción de una lucha, un espacio desde el cual la ciudadanía puede tener una pequeña ventana para actuar y ver en las condiciones en las que está. Yo no podía quedarme quieta. Entonces, es mi apuesta a tratar de que eso vuelva a las manos de quienes crearon y se fajaron por crear ese espacio. El tema es que esto que usted acaba de decir, yo lo he escuchado ya en algunas entrevistas, y había una expectativa con el actual Consejo de Participación Ciudadana, que fue el primero que emergió por la vía del voto popular luego de la consulta del año 2018. Pero este consejo, me parece a mí, y esto lo he comentado públicamente con mi audiencia, me parece que le quedó debiendo largo al país. ¿Quién garantiza, le pregunta a usted, no es una garantía, pero ¿cómo le ve usted? ¿Quién garantiza que el próximo consejo sea mejor que este que está por terminar? Yo creo que la garantía, uno, está en primerito, entiendo perfectamente a lo que me dice Fabricio, porque todo el mundo ahora, yo también he escuchado, todo el mundo habla de la participación ciudadana. Y lo mismo vimos en la ocasión anterior. Y el momento en que asumen el cargo, lo único que han hecho es priorizar los temas de interés de los partidos políticos y actuar en función de una lógica como lo hacen los partidos políticos. Entonces, de hecho, lo único que les interesa es disputar quiénes son las autoridades de control. Y de hecho, de sus prioridades, de su agenda de trabajo, la participación ciudadana, el control social y rendición de cuentas no quedan ni para registro. Y eso lo digo porque lo he visto. Entonces, ¿qué es lo que garantiza? Primero, debe garantizar que haya un control de la gente sobre lo que hacen estos consejeros y los que vayan a ser electos también. O sea, no se puede dar el voto, y para eso existen los mecanismos de participación, no se puede dar el voto y soltar las cosas. Este espacio, como todo en la historia de la humanidad, siempre va a tratar de ser, todos los espacios desde los cuales la ciudadanía tenga o pueda actuar, siempre van a tratar de ser cooptados por los partidos políticos. Entonces, el Consejo no es la excepción y la historia de este país ya nos ha demostrado eso. No es la primera vez que sucede. En la historia de la humanidad se tratan, y de hecho en la historia del Ecuador hemos apostado a distintas fórmulas buscando que realmente haya una transparencia y haya un proceso de selección de autoridades, por ejemplo, en el que se pueda tener independencia de funciones, donde realmente las autoridades de control puedan actuar desde el control a lo público. Pero eso hemos visto en la historia del país que no ha sucedido. Para eso es importante que haya una ciudadanía vigilante, que no solamente conozca los mecanismos, que los ejecute, que haya un observatorio, por ejemplo, al mismo comportamiento, al mismo trabajo que desempeñan los consejeros del Consejo. ¿Y por qué eso no ha ocurrido, Mónica? Insisto, no ha ocurrido porque si me van a controlar a mí, ¿sí? Y lo digo de manera figurativa, ¿sí? Me van a controlar a mí.
que yo soy el que voy a hacer de alguna manera lo que los partidos voy a tener, si no me controlan, yo tengo mayor posibilidad de actuar de manera discrecional, de hacer las negociaciones y de replicar ese tipo de comportamientos, de trabajar en función más de agendas personales que de responder a las lógicas del Pero proceso. ¿cómo hacemos para empoderar a los ciudadanos, a las ciudadanas, para que, conociendo estas prerrogativas, puedan justamente dar un seguimiento al trabajo que hacen los consejeros y consejeras del Consejo de Participación Ciudadana? Yo creo que tenemos un ejemplo que ya sucedió en la historia. La Comisión de Control Cívico de la Corrupción, cuando tuvo al frente de la institución a realmente representantes de las organizaciones y de los movimientos sociales, no sé si recuerdan todavía, ahí estuvo Ramiro Larrea, estuvo Alejandra Cantos, estuvo el economista Rodríguez, estuvo gente que representaba realmente a ciertos colectivos sociales y movimientos sociales, y eso permitía que haya una deliberación en el pleno de esa institución, pero sí había un compromiso de trabajar por temas de país. ¿Qué es lo que hemos visto ahora cuando van cada uno de su lado? Y de hecho, estas personas de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción rendían cuentas a quienes eran sus mandantes, que eran sus organizaciones. Entonces, yo creo que esta institución, una de las claves es que las organizaciones y los movimientos y los ciudadanos vuelvan a tomarse el Consejo. Pero, por ejemplo, a tomarse desde la exigibilidad. Usted me recuerda el Consejo de la Comisión de Control Cívico contra la Corrupción, que nace en el año 97 inicialmente ad honorem y que luego con la Constitución del 98 se institucionaliza hasta que finalmente es absorbida por el Consejo de Participación con la Constitución del 2008. Pero esa Comisión Anticorrupción tenía una labor específica que era la lucha contra la corrupción y tenía atribuciones muy específicas consagradas en la Constitución. Esa atribución de alguna manera fue absorbida por el Consejo de Participación, pero daría la impresión que muy poco se ha hecho desde el año 2009 a la fecha en el Consejo de Participación sobre la lucha contra la corrupción, porque el común de los ciudadanos, digamos, seguramente identificará como atribución central de ese Consejo la designación de autoridades de control, Mónica. Así es, sí, pero por ejemplo, el punto es este, en efecto, lo que dices es real. En los diferentes gobiernos, el Consejo de Participación Ciudadana, de una u otra manera, tuvo ese comportamiento en el que había una intromisión de la lógica de los partidos políticos de frente o por debajo de la mesa. Y siempre hubo eso ahí. O sea, el punto es que es importante decir algo. Cuando hay un espacio desde el cual la ciudadanía puede hacer algo, ten la certeza que los partidos políticos van a estar metiéndose. Eso también sucedió en la Comisión de Control Cívico de la Corrupción. El último periodo de esa institución ya tuvo adentro a gente de partidos políticos y le minaron a la institución. De hecho, recuerda que en la Constitución del 2008 lo que se planteaba era la eliminación de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción. Y hubo una serie, lo que pasa es que el Consejo no responde solamente a ese cambio de la Constitución del 2008, responde a una historia de procesos de participación del país. Habían gobiernos locales que hacían presupuestos participativos, rendición de cuentas, planificación participativa, y por eso en la Constitución del 2008 se concretan derechos. Derecho a la participación ciudadana, derecho al control social, derecho a la rendición de cuentas. Se abre toda una estructura institucional y se abren una serie de espacios y mecanismos desde los cuales la ciudadanía va a poder incidir. Se abre un capítulo en la misma Constitución del poder ciudadano, pero es importante decir que inclusive la Comisión de Control Cívico de antes ya tuvo esa influencia de los partidos, ya se metieron ahí los partidos. En el diálogo que estamos manteniendo en este momento, usted no ha mencionado la elección de autoridades de control. ¿Para usted esa no es la atribución más importante del Consejo? Es una de las atribuciones. Pero no la más importante. Tiene otras. De hecho, yo me atrevo a decir que el momento en que los ciudadanos conozcan sus derechos, sepan cómo ejercerlos, exijan y se pongan vigilantes frente al control de lo público, que hecho es la esencia de la creación de esta institución y que nace frente a una desconfianza de la sociedad ecuatoriana frente a los partidos políticos, frente al comportamiento y al funcionamiento de las instituciones. Si el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se queda sin atribución nominadora, ¿usted no cree que la institución se vería seriamente afectada? Claro que se afecta, porque le están quitando la voz a los ciudadanos para participar en ese proceso. Y me vuelvo, insisto, a la memoria histórica. Porque cuando le pasaron o le dieron al Consejo esa atribución, era porque la sociedad no tenía confianza. Teníamos un Congreso que circulaba el hombre del maletín. Recordemos lo que pasaba. El hombre del maletín, el Congreso de los manteles, ahí era un festín.
se subían los sueldos, hacían lo que querían y decidían como querían. Y la selección de autoridades era una cuestión únicamente de los partidos políticos. Ahí no habían vedurías, no había participación de la ciudadanía. Nosotros lo que hacíamos éramos espectadores de ese show del Congreso Nacional. Frente a eso se le da al Consejo la atribución de selección de autoridades con la finalidad de que los ciudadanos tengan alguna voz en ese proceso. Y por eso se crea una veeduría ciudadana, una impugnación ciudadana. ¿Qué es la impugnación? Que cualquier ciudadano del país, en el caso de que vea un candidato a contralor que tiene cuentas pendientes con el SRI, con la función judicial o con cualquier otro tema, cualquier ciudadano del país puede impugnarle. Imagínate lo que es eso. Antes no teníamos esa posibilidad. Ahora existe la ventana en la norma. Que pueda haber una audiencia, que pueda haber una veeduría, pero de los ciudadanos. Inclusive la designación de autoridades no la decide los consejeros del Consejo. La decide una comisión, pero ¿qué es lo que estamos viendo? Que en lugar de que sean los ciudadanos de cualquier espacio, de cualquier movimiento, los que estén ahí, se convocan para que se inscriban a los que son afines a estos espacios político-partidistas. Entonces, claro, ellos están de alguna manera interfiriendo y nos reducen ese espacio de trabajo a los ciudadanos, porque el Consejo tiene un nombre, es Consejo de Participación Ciudadana. Y nace frente a la desconfianza que como sociedad teníamos frente a los partidos políticos y al cómo funcionaban las instituciones. Una Contraloría que no funcionaba, una Fiscalía que no funcionaba, que no investigaba. Eso fue la lógica también desde la cual nació la Comisión de Control Cívico de la Corporación. El tema es que hoy tenemos una discusión respecto de la institucionalidad que tenemos en el Ecuador, con una Contraloría muy discutida, con una Fiscalía igualmente que se discute la calidad de sus investigaciones o la selectividad de sus instituciones. Tenemos organismos de control que tienen autoridades encargadas, la Defensoría del Pueblo encargada, la Defensoría Pública encargada, y que no el Consejo de la Judicatura hasta la semana anterior encargado. Bueno, el presidente nuevo sigue siendo encargado, pero ya hay otras lógicas. Superintendencia de Bancos encargada. Y ahí hay una cuestión. En la consulta, en el referéndum que nos están proponiendo, si se aprueba esa pregunta, primero las autoridades de control van a ser elegidas desde la Asamblea Nacional. Y yo apuesto, imagínate, solamente pongo este escenario. Si hoy, en el escenario en el que estamos, en el que hay una posibilidad normativa de que los ciudadanos podamos actuar, no hay posibilidad porque está cooptado el Consejo por los partidos políticos. Imagínate si pasa a la casa de los partidos políticos. ¿Los ciudadanos tendremos algún espacio ahí? Es mi pregunta. Yo ahora estoy de candidata. Si hubiera esa posibilidad, si es la Asamblea, y esto es un contrasentido desde mi punto de vista, si es la Asamblea Nacional, la casa de los partidos políticos, que elige a los consejeros del Consejo, ¿tú crees que los consejeros del Consejo tendrán la libertad de no responder a la lógica de la mayoría de los partidos políticos, de la mayoría que va a designarles para poder designar a una autoridad de control fuera de esa lógica partidista? Yo creo que no. Si necesitan cambiar ese mecanismo, está bien, pero que el país lo debata. Y la otra cuestión es que el momento en que esa pregunta plantea que se pase a la Asamblea la designación de autoridades de control, también hay en el marco del anexo, en las letras chiquitas, como en los contratos, nos dicen que las autoridades que están ahora, que tú dices que la mayoría son encargadas, se van a quedar por casi 2 años más. Es decir, se acabará este periodo y tendremos la situación tal como está. No habrá cambiado nada. Porque de aquí en adelante vendrán los procesos, pero hay que reformar la norma y eso le toma un tiempo a la Asamblea. Hay que presentar una propuesta de esa reforma que la va a hacer el Ejecutivo y eso le toma un tiempo a la propuesta. Y si necesitan ampliación, el anexo les dice que les da ampliación, eso es casi 2 años. Correcto. Veamos qué pasa en el último tramo de la campaña. Mónica, mucha suerte, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también. Y bueno, permíteme recordarles, yo soy una candidata ciudadana, he trabajado más de 25 años en participación. Estoy en la papeleta de mujeres en la casilla número 6. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias a Mónica Argüello, candidata integral del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 8:50. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.